Estimados seguidores, como bien sabéis, hace 2 días Hamás, el movimiento paramilitar yihadista, islamista y nacionalista que gobierna la Franja de Gaza, atacó Israel y recientemente, hace escasas horas, Israel ha declarado formalmente la guerra a Palestina, lo cual vuelve a desencadenar una guerra entre Israel y Palestina en un contexto y una coyuntura geopolítica en clave internacional muy sensible y que desde luego afecta y va a afectar a todas las potencias. Además, es muy probable que muchas de estas entren nuevamente en este conflicto con unas implicaciones fundamentales en el nuevo equilibrio de poder que se está desarrollando con tiras y aflojas de las diferentes potencias internacionales que están desarrollando su conflicto político y económico en todo el tablero global, particularmente, como sabéis, en la guerra de Ucrania, pero también en África, el Golfo Pérsico y ahora en toda la costa del Líbano, Siria y Cisjordania, con esta nueva guerra entre Israel y Palestina. Pero antes de entrar a analizar lo que ha sucedido, las implicaciones y qué es lo que creo que va a suceder de ahora en adelante, un breve resumen para aquellos que desconocen las raíces del conflicto entre Israel y Palestina. Jerusalén es conquistada por los árabes en el año 638 hasta que en el año 1517 se establece el Imperio Otomano, los turcos, periodo que dura hasta la llegada del Imperio Británico en 1917 ante la disolución y caída del Imperio Otomano. Pero justo antes de la llegada del Imperio Británico al dominio y control de dicha zona, en el siglo XIX, las corrientes románticas políticas que fueron las que impulsaron los nacionalismos que tan catastróficamente han tenido traducción a lo largo de la historia, cristalización de ello desde el discurso a la nación alemana de Herder, de Fichte, pasando por Max Stirner, fue el nacionalsocialismo alemán. Pues bien, una de estas corrientes nacionalistas en el siglo XIX fue la que dio pie al sionismo, y es la de una corriente judía que considera Jerusalén y el territorio de Palestina como aquel que se le ha prometido en sus sagradas escrituras y que fue originariamente ocupada por su pueblo de acuerdo con el Antiguo Testamento. Y fue esta corriente decimonónica, el sionismo, que en el siglo XIX empieza a realizar migraciones de judíos de diferentes territorios del mundo, Rusia, Polonia, etcétera, etcétera, a Palestina con la finalidad de crear allí asentamientos. La primera se produjo en 1882 y se tradujo en que en dicho momento llegó a haber hasta un 8% de población judía en la zona. Y esto fue desarrollándose de manera continuada en los siguientes decenios, subvencionado por el barón Rothschild, 1903, 1904, hasta que en 1936, en pleno auge del antisemitismo en Europa, en la Unión Soviética y sobre todo en la Alemania nazi, se producen también grandes migraciones que culminan con un 28% en 1936 de población judía en la región de Palestina, en ese momento bajo el control y dominio, como hemos dicho, del Imperio Británico desde 1917. Pues bien, desde 1936 a 1946, en ese lapso durante la Segunda Guerra Mundial, se van produciendo sucesivas y constantes migraciones, sobre todo de territorio europeo, a Palestina, hasta que llega el punto en el que en dicho territorio hay una fuerte presencia de judíos que reclama al gobierno británico una autodeterminación y un estado propio, cosa que finalmente se le concede el 14 de mayo de 1948, aunque hay episodios previos de ataques, de una ley del Imperio Británico prohibiendo la inmigración para evitar precisamente los conflictos que ya se habían estado desatando entre musulmanes y judíos en la zona, etcétera, etcétera. Pero la clave de todo esto es que en mayo de 1948 finalmente, con el beneplácito de la ONU, se retira el Reino Unido de la zona y el territorio de Palestina queda dividido más o menos al 50% en diferentes zonas, una bajo el control de un Estado con un gobierno nuevo y cuya denominación es la de Israel, y otra que traducía al asentamiento histórico de los pueblos musulmanes asentados en la zona desde el año 638 y que se consideran a sí mismos descendientes de los filisteos. Pero bueno, en definitiva, en el año 48 hay dos estados que reclaman para sí el control de todo un territorio. Sin embargo, la descolonización con la aprobación de la ONU ha dejado el reconocimiento de diferentes partes de ese territorio a dos estados diferentes cuyo fundamento y cuya cultura tienen un remarcado carácter religioso. Y es aquí donde quiero establecer algo importantísimo que nuevamente, como sucede en todas las guerras y en todos los conflictos del mundo, no se está abordando con el rigor que debiera.
El fundamentalismo religioso no es en absoluto todo lo que hay y circunscribe estos territorios, tanto en un Estado, el Estado de Palestina, como en el otro. Desgraciadamente, desde el año 48, efectivamente, ha habido, con la coyuntura de los países limítrofes y con el armamento y el desarrollo tecnológico y económico muy fuerte de Israel, diferentes conflictos desarrollados entre Israel, Egipto, etcétera, etcétera. Y desde luego, guerra entre Palestina y Israel. Por un lado, con ataques preventivos, según decía Israel, como con las llamadas intifadas, que son las guerras de Palestina a Israel, cuya traducción ha sido la victoria, en todos los casos, de Israel por una mayor capacidad armamentística y un ejército muy profesionalizado y tecnológicamente muy avanzado al contar con el apoyo principal de Estados Unidos. Pues bien, ¿qué sucede? Desde el año 2004, con la muerte del indiscutible líder palestino Yasir Arafat, líder de la Organización para la Liberación Palestina, ha habido un aumento de la presencia y de las corrientes islamistas vinculadas y con presencia en territorio palestino. Tal es así que el movimiento Hamas, como digo, islamista y yihadista, ganó las elecciones por un estrecho margen frente a Fatah, que es el principal movimiento de la Organización de Liberación Palestina, que presidía o que era líder Yasir Arafat, pero el movimiento Hamas venció por un estrecho margen en las elecciones del año 2006 con el gobierno de la Franja de Gaza. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nuevamente pareciera que Palestina y todo lo que integra Palestina y todo lo que hay dentro de Palestina fuera yihadismo, islamismo y la asunción de un destino y una corriente beligerante y violenta religiosa con una intencionalidad o una dirección política de una situación muy compleja en un territorio como es el de Palestina, en guerra con Israel desde hace décadas. Y eso no es así. Del mismo modo que no toda Israel, ni mucho menos, es sionista, ni considera que deba existir esa dirección religiosa de tierra prometida y de control de un territorio determinado porque lo establezcan unas escrituras religiosas y haya que tomar posesión del mismo, sea como sea, muera quien muera y caiga quien caiga. Como siempre explico en este canal, el nacionalismo, y sobre todo cuando está vinculado a un fundamentalismo religioso, es el peor cáncer, históricamente hablando, que ha tenido la humanidad. Y buena prueba de ello es lo que estamos viendo nuevamente entre Israel y Palestina. Porque lo que sucedió hace 2 días fue que este movimiento yihadista religioso, Hamas, aprovechando quizá una coyuntura aparentemente débil del actual presidente Netanyahu de Israel, lanzó un ataque cruento, sanguinario, brutal, con centenares si no miles de muertos, muchos de ellos civiles, con crímenes de guerra que se han visto. Y esto se ha producido en una coyuntura nuevamente con ciertos agentes internacionales condicionando, avivando y actuando en cierto aspecto. En este caso, pues seguramente hay una implicación muy importante de Irán con lo que ha sucedido, ya que su propio líder, el líder de Hamas, está en Irán, no está ni siquiera en Palestina. Pues bien, bajo mi punto de vista, este ataque bárbaro que sucedió hace 2 días va a ser el pretexto para que Israel finalmente pueda borrar del mapa Palestina. Y nuevamente quiero volver a explicar algo que he explicado también muchas veces con el tema del conflicto de Ucrania y que creo que nuevamente pues no se trata, porque es más fácil establecer buenos, malos, ideologizar a la gente de si eres de izquierdas o de derechas, tienes que apoyar esto, tienes que apoyar lo otro, y perder la real perspectiva social, histórica y sobre todo política. Es esta última, desde los medios de comunicación, la que borra las otras dos. La realidad es que, nuevamente, por desaciertos, por errores en las colonizaciones, descolonizaciones, la falta de inteligencia y sobre todo también primando ante todo los intereses y las ambiciones de quien puede actuar en el ámbito colonial, en este caso también Reino Unido y las potencias de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado una situación en la cual millones de personas viven en una zona bajo 2 estados en constante pugna, cada vez más radicalizados y cada vez con una mayor fundamentación religiosa en su acción política. Algo trágico y que jamás ha llevado a nada bueno en la historia. Y actualmente, como digo,
por un error bajo mi punto de vista y mi análisis de Hamás, guiado por ese fundamentalismo religioso, creyendo que va a tener el apoyo de diferentes potencias de su alrededor, como Irán, que la situación nuclear en la que se encuentra es una incógnita, va a poder vencer a Israel, cuando la historia ha demostrado que es todo lo contrario. Desgraciadamente, en esta tesitura, finalmente Israel ha declarado el estado de guerra y, bajo mi criterio, lo que va a suceder es que finalmente esto va a provocar la desaparición de Palestina. Hay aspectos coyunturales geopolíticos importantes a tener en cuenta, como que por primera vez Israel parece que tuviera un acercamiento hacia Arabia Saudí, porque Arabia Saudí e Irán pues, se llevan a matar, unos son suníes, otros son chiíes, y vamos a ver qué es lo que sucede al respecto. Pero nuevamente vemos que es un conflicto en el que va a haber una implicación de potencias internacionales, va a haber ahí unos intereses a defender en el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina, que nuevamente va a verse enfrentado en una cruenta guerra que va a traer miles, si no millones, de muertos y que finalmente considero va a acabar con Palestina, trágicamente. Y si considero que este análisis que he hecho en este vídeo, que es simplemente un pequeño mapa conceptual para la gente que me sigue, aunque supongo que hablaremos más largo y tendido de esta situación, ha sido, como digo, superficial y básico, lo que nuevamente no me deja de llamar la atención es ver cómo los medios de comunicación no cesan en su empeño de tratar cuestiones complejas como estas y que requieren, ante todo su miramiento para que la gente no apoye auténticas locuras, nuevamente el tratamiento superficial, vacío, maniqueo y arquetípico de una situación tan trágica y tan compleja como la del conflicto entre Israel y Palestina. Personas aplaudiendo las barbaridades que hizo Hamás hace 2 días, otras personas aplaudiendo la venganza y la recuperación de territorio en las últimas horas de Israel, con centenares ya también de muertos. Y de verdad que es una situación que ya vivimos y que seguimos viviendo en Ucrania y que parece que nos está llevando de la mano a través, fundamentalmente, de la ignorancia a un nuevo paradigma geopolítico en la que, sin tener ni idea absolutamente de nada, la gente debe posicionarse por arquetipos ideológicos que nada tienen que ver con la realidad de lo que realmente está sucediendo sobre el terreno y cuyas implicaciones para sus vidas sí que van a palpar. Porque, por ejemplo, hoy, después del anuncio de la declaración de guerra de Israel a Palestina, ya ha subido el carburante un 5%. En fin, hablaremos largo y tendido de ello con el embajador Zorrilla en los próximos días, también cuando pueda con el coronel y con las diferentes personas que considero que son las que están cualificadas para hablar sobre estos temas y que deberíamos escuchar con atención y deberían tener más presencia en los medios de comunicación. Hasta entonces, dad like a este vídeo, compartidlo, suscribiros al canal para estar al corriente de los análisis que hagamos sobre esta y más coyunturas en clave geopolítica. Salud y libertad colectiva.